Bienvenidos y bienvenidas a Diálogos de Periodismo PUCB. Para quienes no me conocen, soy Verónica López, coordinadora de vinculación con el medio de la Escuela de Periodismo, y les quiero contar que durante las próximas semanas estaremos compartiendo con ustedes este ciclo de entrevistas con el propósito de dialogar, conversar y conocer distintas iniciativas de nuestra escuela. El año pasado ya tuvimos la oportunidad de conocer, por ejemplo, los testimonios de algunos exalumnos, conversar también con algunos profesores y también funcionarios. Si aún no lo han visto, los invito a que puedan revisar en nuestro canal de YouTube en la playlist de Diálogos de Periodismo PUCB, la primera temporada. Pero en esta segunda versión de este ciclo de entrevistas se van a encontrar con nuevas caras, con otros miembros de la comunidad, y como siempre esperamos que ustedes también se hagan parte con sus comentarios en nuestras redes sociales, en YouTube, donde sea que se comuniquen con nosotros. Sin más preámbulo, quiero comenzar este ciclo de entrevistas presentando a la profesora Carolina Paredes. Ella es jefa de docencia de nuestra escuela y con ella vamos a estar conversando en este primer episodio sobre algunos aspectos que caracterizan la docencia de nuestra escuela, incluida también una actualización de la malla curricular. Estoy seguro que esto va a ser muy útil para nuestros estudiantes actuales, pero también para los futuros estudiantes de nuestra escuela. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Verónica, buenos días, estoy bien. Saludo también a aquellas personas que nos van a ver esta conversación, que sean muy bienvenidos y ojalá que les guste lo que hablemos en esta ocasión. Así es, gracias Carolina por tus palabras. Quiero comenzar preguntándote, tú ya llevas un tiempo, ¿no es cierto?, siendo jefa de docencia en nuestra escuela, y en tu experiencia me gustaría que pudieras contar cuáles son algunos de los elementos que caracterizan la formación en la Escuela de Periodismo. Bueno, yo como jefa de docencia me desempeño desde el año 2019, pero conozco bien la escuela desde antes, ya que me formé acá. Yo entré en el año 1999 a estudiar periodismo y después me dediqué a la docencia, empecé a hacer clases de radio, entonces conozco la escuela desde hace mucho tiempo. Y durante ese tiempo, y como jefa de docencia, creo que lo que caracteriza o el sello que tiene la Escuela de Periodismo de la PUCB es que forma estudiantes bastante críticos de la realidad, y eso va de la mano de que las mallas, por lo general que ha tenido la carrera, se caracterizan por tener un ámbito bien teórico fuerte, que se combina bien también con lo práctico, pero ese conocimiento teórico yo siento que hace que los estudiantes una vez que egresan, sean bastante críticos de lo que hacen, de sus acciones y del entorno. Y eso es sumamente positivo. Y muchas veces los propios estudiantes egresados nos dicen eso, o los propios empleadores ven eso como una fortaleza de los estudiantes que egresan de la Escuela de Periodismo de la PUCB. Eso por un lado. También siento que es una escuela que pone harto énfasis en la escritura. Siento que los estudiantes que egresan de esta escuela tienen buena redacción y se caracterizan por eso. Y es una escuela que eh, hace dialogar muy bien lo que es el periodismo de medios con el periodismo de organizaciones. Y esta área es bastante fuerte y también la mayoría de nuestros egresados se desempeñan en el periodismo organizacional, ya sea en instituciones públicas, privadas, ONG. Es muy cierto lo que dice, ¿no es cierto?, de esta mirada crítica. De hecho, el año pasado, cuando conversaba con algunos de los exalumnos que entrevisté en este mismo ciclo, ellos también rescataban lo mismo. Exalumnos que ya han salido ya hace varios años, ¿no es cierto?, pero también los más recientes también lo mencionan. Y lo de la escritura, aún aquellos que nosotros conversábamos a principio de año en otra entrevista que está en nuestro sitio web, ¿no es cierto?, conversábamos cómo la escritura es transversal, ya sea en medios, en organizaciones, ¿no es cierto?, es muy útil en general para el trabajo del periodista. Carolina, me gustaría también conversar un poco acerca de los desafíos actuales que enfrentan, ¿no es cierto?, la formación de periodistas actualmente, de acuerdo a tu opinión, no solamente en nuestra escuela, sino en general. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la formación de periodistas en este tiempo? Bueno, los desafíos van de la mano del contexto que estamos viviendo, como país, como sociedad global, y los cambios del último tiempo de alguna forma también han afectado la forma en que se desenvuelven los periodistas.
en los medios o en las organizaciones. Entonces yo creo que uno de los principales desafíos, considerando que vivimos en una sociedad que está en constante cambio, cambios sociales, cambios culturales, eh, necesitamos periodistas que se adapten a esos cambios rápidamente y que esos cambios no los paralicen. Y esa es una parte de la formación que quizás no está ligada a la teoría o a la práctica, sino más bien con la actitud que deben tener los profesionales a la hora de desarrollarse. Entonces, ese es un desafío, crear esa fortaleza de que los estudiantes, una vez que sean profesionales, puedan enfrentar esos cambios de forma positiva y de forma creativa. Y que no se ahoguen en un vaso de agua pensando que no van a encontrar una solución frente a esos cambios que van a ser permanentes. Hay cambios tecnológicos, hay cambios sociales, hay cambios culturales que van a afectar a la profesión periodística. Sí, así Eso es, por un estoy lado. totalmente de acuerdo. Y también te podría decir que otro desafío es que los estudiantes de periodismo tienen que tener la conciencia al entrar a esta carrera que su formación no termina cuando se titulan, sino que producto de estos mismos cambios que van sucediendo, ellos necesitan actualizarse y aquí la formación continua es fundamental. Entonces, después que egresan, tienen que pensar en hacer perfeccionamiento, algún diplomado, eh, algún posgrado, porque esta profesión va de la mano de los avances tecnológicos y nos hemos dado cuenta que en el último tiempo que los avances tecnológicos son muy rápidos. Y si tú no te actualizas, te quedas fuera. Así es. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, Carolina. Me gustaría ahora que pudiéramos hablar un poco sobre esta actualización que va a tener la malla curricular de la escuela. Tú has sido parte de todo el proceso y ha sido un trabajo arduo, por lo que hemos podido ver quienes somos parte de la escuela. Y me gustaría que pudieras contarnos, ¿cierto?, cómo surge esta iniciativa de actualizar la malla curricular y cómo se desarrolló también. Ya, mira, yo cuando entro a la jefatura de docencia en el año 2019, la directora Pilar Bruce me dice que uno de los desafíos es actualizar la malla. Y de hecho, los primeros meses de trabajo, creo que fue en abril, hicimos una reunión con todos los profesores de la escuela, los invitamos a todos, para analizar un poco las fortalezas y debilidades de la actual malla y de las asignaturas de las cuales cada profesor era responsable. Y ese fue como el inicio de este cambio. Después se formaron los comités curriculares asociados a todas las unidades académicas de la universidad y nosotros, creo que fue en el primer semestre de 2019 a finales, formamos el primer comité curricular, que es una instancia consultiva de la dirección donde participan estudiantes, profesores, exalumnos y empleadores para analizar el currículum. Esta instancia fue sumamente positiva para ir avanzando en las necesidades de cambios que tenía la escuela en relación a la malla que había en ese momento. Y todos los semestres nos juntábamos con este comité curricular. Si bien cuando fue el estallido social tuvimos ahí algún receso por la situación contextual que se estaba viviendo, pero después retomamos el trabajo y ahí se empezaron a formar ya las bases de este cambio. Y en el año 2020, el año pasado, ya a finales del primer semestre, se toma la decisión y se presenta la propuesta a la Vicerrectoría Académica para oficializar este cambio. Ahí a nosotros se nos cita a una reunión, a la directora, a mí como jefa de docencia, para explicar el procedimiento, porque no es un proceso tan automático, es harto trabajo, Sí. hay un poquito de burocracia también. Entonces ahí nos dicen esto es lo que tienen que presentar, estos son más o menos los plazos, y ahí empezamos a trabajar, y aquí tuvo un trabajo sumamente valioso la profesora Camila Buzo, quien ahora es funcionaria también de la escuela, quien actuó como profesional de apoyo en este trabajo. Ahí tuvimos que una de las cosas que había que hacer era validar el perfil de egreso. O sea, teníamos que revisar el perfil de egreso anterior
hacerle algunas modificaciones, que ese trabajo lo hicimos con los profesores, específicamente con el Consejo de Profesores, y creamos un nuevo perfil de egreso, y ese nuevo perfil de egreso tenía que ser validado por alumnos de último año, por recién egresados, por exalumnos que ya estaban ya hace harto rato fuera de la carrera, por empleadores y por expertos, también por profesores tanto de planta como agregados. Entonces, con todos ellos tuvimos que hacer un proceso de validación de este perfil de egreso. Posteriormente se formó una comisión más chiquitita que le integrábamos Pilar, como directora de la carrera, Camila Buzo y yo, donde fuimos trabajando, revisando la malla nuestra, la actual, la malla de otras universidades, también analizar un poco el contexto que estábamos viviendo, los cambios tecnológicos y las nuevas necesidades que, que demandaba la sociedad en relación a los periodistas. Y ahí fuimos tomando algunas decisiones de qué ramos incorporar, cómo hacerlo, cuáles permanecían y por qué permanecían, y hacer una nueva distribución. Tampoco se trata de una malla que es completamente nueva o radicalmente distinta a la que tenemos ahora. No, es un cambio denominado mayor, pero algunas cosas permanecen. Ujú. La verdad es que desde afuera uno de repente asume, ¿no es cierto?, de que las cosas se hacen súper rápido o que no tienen tanto esfuerzo, uno ve una malla y dice, ah, ya, listo, pero detrás de eso hay un montón de trabajo, ¿no es cierto? Tú comentabas que incluso cuando tú entraste el 2019, ya han pasado casi 2 años, ha habido mucho trabajo, ¿no es cierto?, detrás de todo esto. Y creemos también que va a ser muy bueno para la formación de la escuela, ¿no es cierto? Es necesario siempre estar actualizando. Tú mismo lo decías recién, ¿no es cierto?, de la necesidad que tenemos como periodistas de estar actualizándonos, de estar capacitándonos, y bueno, yo creo que esta malla también viene a ser un poco eso para la escuela. Por último, quiero cerrar, ¿no es cierto?, para esta entrevista pidiéndote, Carolina, que nos cuentes, perdón, cuáles son estas actualizaciones, cuáles son estos cambios que va a tener la malla curricular y por qué son tan relevantes. Ya, primero hay un cambio en la línea digital. ¿Ya? Nosotros en la malla actual igual teníamos varios ramos asociados al ámbito Sí. digital, y a veces también considerados que eran un poco ajenos al periodismo propiamente tal, por ejemplo, como es la arquitectura de la información o el UX. ¿Ya? Y sentimos que después de que viene la pandemia, todo se digitalizó y era necesario profundizar más en esto. Entonces, aquí en el área digital hubo una reorganización de las asignaturas y una integración de asignaturas nuevas, como escritura digital, como periodismo transmedia, como narrativa visual o visualización de datos. Esa es una línea que tiene hartas novedades y que fue fácil incorporarlas porque la escuela ya tenía diplomados en el área digital, que ahí hubo un buen diálogo entre la malla de pregrado y esos diplomados. Por otra parte, también se retomaron cosas antiguas de otras mallas que nosotros sentíamos que, como ha cambiado el perfil de ingreso de los estudiantes de periodismo, ya no son los mismos estudiantes que entraban hace 10 o hace 20 años atrás, ha cambiado también el perfil de ingreso, había que fortalecer algunas cosas. Y, por ejemplo, se integró un ramo que antes existía en mallas anteriores, pero que el actual no existe, que es redacción general, ¿ya? El actual solo entran a redacción periodística y ahora van a entrar con redacción general porque sentimos que hay que nivelar bien a los estudiantes antes de que empiecen con la escritura periodística. También se incorporó un ramo de pensamiento político contemporáneo, porque sentimos que en la actualidad es súper importante que los estudiantes manejen la historia, manejen la política y manejen un poco el pensamiento que ha surgido durante los últimos 20 años, que ellos lo conozcan y sepan, porque también es importante que el nuevo periodista sea capaz de entender lo que ha pasado para poder interpretar el presente. Eso por un lado, y también
incorporamos un ramo introductorio a la investigación social, y también se disminuyó un poco las asignaturas del área audiovisual. En la malla actual teníamos prácticamente 5 y esas disminuyeron porque también sentimos que el tema audiovisual o la televisión ya no es el medio más importante, y ahí tratamos de hacer el traspaso al área digital, que es lo que está en boga ahora. Esos son algunos de los cambios. Hay otros más, pero esos los deben conocer ya cuando esta malla sea presentada a los futuros estudiantes, porque esta malla estaría funcionando para el año 2022. Ahora estamos en la etapa de revisión del borrador del decreto que va a permitir que esta malla entre en vigencia en marzo del año 2022. Súper importante ese último punto que señalaste, Carolina, porque efectivamente esta malla va a ser para los nuevos estudiantes. Ellos van a poder, ¿no es cierto?, conocerla y ahí ser los primeros, ¿no es cierto?, en poder vivir también estos cambios que está viviendo la escuela. Quiero cerrar esta entrevista agradeciéndote, Carolina. Para mí ha sido súper interesante conversar contigo y te quiero dar la oportunidad, si quieres mandar un mensaje o algo, algunas palabras finales que quieras decir a la comunidad, a los estudiantes, funcionarios, docentes que son parte de la escuela. Bueno, que yo estoy muy contenta trabajando acá. A mí me encanta la escuela de periodismo. Creo que una de las cosas que no mencioné cuando tú me mencionaste cuál era el sello de la escuela es la cercanía que existe entre sus miembros, que quizás eso no forma parte de las asignaturas propiamente tal del contenido, pero sí de la relación que es necesaria para aprender. Entonces, eso también destacarlo, que los estudiantes que entren en el 2022 se van a encontrar con una escuela que es bastante acogedora, que es bastante exigente también, pero que todo esto es en pos de que ellos sean buenos profesionales y alcancen las competencias que necesita la sociedad actual de parte de los periodistas. Así es. Muchas gracias, Carolina, por este tiempo. Gracias a todos los que vieron este primer episodio. Quiero dejarlos a todas y todos invitados a que puedan estar atentos en nuestro canal de YouTube, en Facebook e Instagram también, donde estamos siempre publicando estos episodios y también las siguientes novedades de la escuela. Nos vemos en una siguiente oportunidad y que estén todos muy bien. Gracias, Carolina, que estés muy bien. Gracias a ti, Verónica.